Dios les bendiga, hermanos, amigos, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Este es un día muy especial que estamos celebrando a nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a salvarnos. Bendíganle al Señor con sus aplausos, cantándole, y que tengan un hermoso día y gocémonos en el Señor. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Amén. Oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer. No a nosotros, Dios, la gloria hacia ti. La cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Gracias, Padre. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Gracias, mi Dios. Venga tu reino, Padre. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Venga tu reino,
se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Sí, Dios, que se haga tu voluntad, no la nuestra, mi Dios. Eres esta roca y este refugio, Padre Celestial. Gracias, Padre, te adoramos y te bendecimos, mi Dios, porque tus oídos están atentos a nuestro clamor, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Recibe la gloria y la honra por los siglos de los siglos, mi Dios. Guíanos siempre, mi Dios, por tus sendas, Padre Celestial, que nos llevan a la vida eterna, mi Dios. Y muéstranos, Padre Celestial, en qué estamos fallando, mi Dios. Gracias, Padre. Te adoramos, mi Dios. Gracias, Cristo Jesús. Santo eres tú, mi Dios. Alabado seas tú, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Te adoramos. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo Celestial. Al hablar, quien contó la arena en el mar, reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. quien llevó el mal del pecado,
Cristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, oh, nadie es como Él, venid y adoradle. Tú eres Dios. Reinarás por siempre. 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 Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Tú eres digno. Recibe, Dios. Gracias, mi Dios. Recibe la gloria y la honra. Reinarás por siempre. 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 Damos gracias, mi Dios, autor de toda la creación, mi Dios. Por siempre. Te adoramos, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias. Santo eres tú, mi Dios. Aleluya, mi Dios. Aleluya, Padre Celestial. Sí, mi Dios. Mi vida es Cristo. Alábale, mi hermano. Aleluya. Alábale. Jesús es mi todo. Gracias, Dios. Gracias, Cristo Jesús. Gracias.
Gracias, mi Dios. Alabado seas, mi Dios. Digno eres tú de ser alabado, mi Dios. Gracias, mi Dios. Sí, Gracias, Señor. Padre Celestial. Sí, Señor. Bendito seas tú, mi Dios. Gracias, Cristo Jesús. Santo eres tú, mi Dios. Sea la gloria, Señor. Oh, santo, santo eres tú. A ti solamente sea la gloria. A ti sea la Aleluya, mi Dios. Gracias, Padre. Sí, hermanos, a Él sea la gloria y la honra solamente. Sí. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Bendito Dios, poderoso. Sí, Dios mío. Cántele, hermano, cántele con el corazón. Levanten sus manos. Sí, Señor. Gócense. Gracias. Gócense en la presencia del Señor. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Cristo Jesús, porque has sido paciente para con nosotros, mi Sí, Dios. Señor. Mas hoy venimos, Padre Celestial, a honrar y a glorificar tu nombre, mi Dios, porque tú eres el único Rey de Reyes, nuestro socorro y nuestro pronto auxilio, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Exaltado seas por los siglos de los siglos, mi Dios, al único Cordero. Gracias, Dios. Todo es tuyo, autor de la creación. En los cielos, tierra y mar, a ti sea la gloria. Tu consejo prevalecerá. Tu palabra cumplirás, soberano eres y no cambiarás. A ti sea la gloria. Levanten sus manos, hermanos. Digno eres de todo el honor, digno de alabanza y loor. Digno eres de toda la adoración. A ti sea la gloria. Gracias, Dios. A ti sea la gloria. Eres el principio y el final, reinas con autoridad, las naciones a una voz proclamarán, a ti sea la gloria. Digno eres de todo el honor, digno de alabanza y loor. Digno eres de toda la adoración. A ti sea la gloria. Gloria a Dios a ti, Señor. Así somos tu Señor, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Reconocemos, Padre Celestial, como nuestro Redentor y único Salvador, Rey de Reyes, Padre. Por siempre y siempre, tuya es la gloria, oh Dios. Por siempre y siempre, tuya es la gloria, oh Dios. Por siempre y siempre, tuya es la gloria, oh Dios. Por siempre y siempre, tuya es la gloria, oh Dios. Gracias, Dios. Cuando estemos frente a ti, Señor, y las coronas a tus pies, cantaremos por toda la eternidad.
todos alabar, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Sí, Señor. Mi hermano, ahí donde estás, Gracias, Padre. te pedimos también que levantes una oración, que hagas un altar ahí delante de su presencia, que pidas a Él también la sabiduría y el discernimiento para poder comprender de su palabra, para poder enraizarla en nuestros corazones, para poder honrarle a través de nuestras vidas diariamente, porque sabemos que somos su templo. Mi Dios, te bendecimos y te adoramos, Padre Celestial, y gracias por tu amor incondicional, mi Dios, que no lo podemos ni comprender, Padre Celestial. Mis hermanos, Dios les bendiga. Les dejamos con el Pastor Felipe. Espero que estén pasando un excelente momento. Bendiciones a cada uno de ustedes y esperamos verles pronto. Bendiciones. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un placer estar con ustedes otro día más, otro domingo más. Y qué bonito, ¿no? Las alabanzas, la adoración. Creo que es importante que podamos entender que cuando venimos juntos es para adorarle, para levantar nuestras voces, para dar toda gloria y toda honra al Señor Jesús. Es una bendición poder estar aquí con los hermanos y escuchar estas alabanzas y poderme gozar con ellos y levantar mi corazón hacia el Señor, aquel que nos dio la vida, el que nos da la vida eterna, aquel que dio su vida por nosotros. Bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes que nos están viendo, y es un honor y un placer estar con ustedes hoy en este día. Vamos a seguir en la serie que hemos estado viendo semana por semana, y que es el libro de Hechos, una iglesia en avivamiento, y hoy estaremos viendo algo bien impactante. Pero antes de eso, creo que es importante que sepan que regresamos otra vez los servicios. Para el domingo que viene estaremos ya en el edificio principal de la iglesia y estaremos alabando. Creo que todos los que vayan a asistir, por favor, tienen que usar cubreboca, y va a chequearse la temperatura y se van a llevar medidas y precauciones que debemos de seguir. Pero todo va a ser para la gloria y la honra del Señor Jesús, y vamos a tratar de que todo esto salga bien para la gloria y la honra del Señor Jesús. No se les olvide, para el día domingo que viene, junio 21, regresamos a la iglesia. Amén. Pero todo va a ser con precaución, y quisiera que estuvieran temprano, porque se les va a chequear la temperatura a cada una de las personas que vaya a entrar. Queremos que todo esté en regla y que todo vaya bien. Va a haber distanciamiento social y no vamos a podernos darnos los abrazos cuando nos los damos antes de que nos movimos del edificio. No vamos a poder saludarnos como usualmente lo hacemos, pero sabemos que vamos a estar unidos y vamos a estar alabando al Señor juntos. Amén. Solo les espero para el siguiente domingo, para que estén alabando aquí con nosotros juntos el domingo, junio 21. Amén. Bueno, les invito a que abran su palabra, y como es usual, vamos a estar en el libro de Hechos, en el capítulo 8, pero antes de entrar en el 8, quisiera que volvamos a recordar un poco de lo que hemos estado hablando. Pero antes de eso, quiero que vayan al libro de Hechos, en el capítulo 11, versículo 15. Vamos a leer esos versículos que me impactan a mí. Amén. Amén. Ok. Abramos nuestra Biblia y vayamos a Hechos capítulo 11, versículo 15. Ese es el versículo clave, el versículo que estamos usando para llevar a cabo esta serie que estamos llevando ya varias semanas. Esta es, si no me equivoco, la cuarta semana de esta serie, y es un honor y un privilegio de ir a través del libro de Hechos, y aunque quisiera ir un poquito más detallada, nos quedaríamos aquí por un año en el libro de Hechos. Pero en el capítulo 11, versículo 15 nos dice esto claramente: y cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Amén. Vamos a orar. Inclinen su rostro ahí en su casita y vamos a darle gracias al Señor por sus hermosas escrituras que nos ayudan a seguir adelante. Amén. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. En esta mañana venimos a ti, Señor, buscando tu rostro. Queremos seguir siendo llenados como de un principio, Señor. Queremos seguir siendo guiados por medio de tu Espíritu Santo. Queremos, Señor Jesús,
Que tu Espíritu Santo nos dé la convicción para seguir caminando conforme a tus mandamientos, Señor. Tu Salmo 19 dice claramente, Señor, que tu ley es perfecta. Tus mandamientos son perfectos, que cambian el alma. Y queremos ser cambiados, transformados desde dentro hacia afuera, por medio de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra. Por eso nos reunimos cada domingo, Señor, para escuchar de ti por medio de la palabra. Venimos a ti sabiendo que somos pecadores, que hemos pecado y que necesitamos un Redentor. Necesitamos a un Salvador, a uno que va a la par con nosotros. Y te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu amor, necesitamos de ti totalmente en nuestras vidas. No hay nadie más que pueda ayudarnos. Ni con nuestras propias fuerzas podemos hacer o caminar en esta vida difícil, Señor. Necesitamos a ti en nuestras vidas. En estos tiempos tan inciertos, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan oscuros, Señor, te necesitamos para poder ser sal y luz a los demás, Señor. Te pedimos que abra nuestra mente, nuestro corazón hacia tu palabra, Señor. Que prepares nuestros corazones para escuchar de ti. Y que no solamente nos prepares el corazón, sino que también podamos hacer tu voluntad. Que seamos no solamente aquellos que escuchan, sino hacer tu voluntad, Señor. Caminar en tu voluntad y vivir bajo tu voluntad. Pedimos, Señor, que a mí me des paciencia también, que me ayudes a que todo lo que yo hable sea para la edificación de tu iglesia que has comprado con tu propia sangre. Para que la semilla que sea depositada, Señor, dé al 100 por uno. Te doy gracias en verdad. Te doy gracias por dejarnos estar aquí hoy en este día para glorificarte, alabarte y amarte. Gracias por darnos otra oportunidad, Señor, para venir juntos otra vez, Señor. Y pedimos todo esto en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Y el cuerpo de Dios dice en sus casitas, amén. Amén. Esto es importante. Estamos viendo lo que está ocasionando el libro de Hechos, estamos viendo lo que el libro de Hechos está pasando. Hemos mirado desde el capítulo 1 hasta ahorita, vamos en el 8 y hemos avanzado rápido y usualmente nunca avanzamos tan rápido como esta vez. Ahorita estamos yendo como en un avión, como en un jet rápido por encima del libro de Hechos, pero es importante que agarremos esos claves o esas pepitas de oro que nos deja la palabra de Dios para saber cómo conducirnos. La palabra de Dios claramente nos deja saber. La semana pasada estuvimos viendo el enemigo de dentro y afuera, si ustedes se acuerdan. La semana pasada hablamos de cómo el enemigo ataca por fuera y ataca por dentro. Hoy vamos a mirar, y el título de esta serie, este mensaje se llama Conversiones Inesperadas. Porque vamos a mirar personas que se convirtieron por el poder del Espíritu Santo, porque Dios usó a personas que son común y corriente para que llevaran el mensaje. El libro de Hechos es un libro que nos ha ayudado a poder entender un poco cómo debe de vivir una iglesia. Perdón. El Espíritu Santo cae. Miramos en el día de Pentecostés y hablan en lenguas. Déjenme darle un poquito de repaso. Amén. Miramos la predicación de Pedro. Y esto es impactante. En la predicación de Pedro, antes miramos que estaban en el aposento 120 personas y luego él predica valientemente y hay 3,000 personas que se convierten. Y esto es lo que pasa. En el capítulo 2, del versículo 41, dice Pedro. Así que los que, no es Pedro, es el autor Lucas, está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo y dice esto, Hechos capítulo 2 versículo 41, parece que voy muy rápido. Dice esto, así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estamos viendo que en el libro de Hechos vamos mirando que van avanzando, que van predicando, que van haciendo obedientes al Señor. Miramos constantemente en el libro de Hechos del capítulo 2 hasta en adelante del capítulo 8 y 9, que miramos que sigue la iglesia caminando y sigue predicando la palabra. Y en cuanto más fieles son, más
más están agregando el número a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que a mí me impacta de esto es que miramos que llega hasta un número de 5,000 hombres que miramos adelante, y después ya no se dan el conteo de las personas que están viendo, porque es demasiadas las personas, está creciendo demasiado la iglesia, está explotando. Entonces miramos que predica Pedro y vienen a ser salvos como 3,000 personas, comenzando que el Espíritu Santo está moviéndose en ese momento. Y ahorita también, mis hermanos, créanme, el Espíritu Santo es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, Él no cambia. Es Dios, la Trinidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es inmutable. Dios es inmutable, no puede cambiar, y Él sigue obrando y Él sigue moviéndose. Y miramos después, ¿se acuerdan cuando estaban en el templo y que curaron a aquel hombre cojo en el templo? Eso es lo que dice en el capítulo 4, versículo 4, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahora, estamos viendo constantemente, está agregándose. Están pasando cosas inesperadas, a pesar de las oposiciones que están teniendo. Ellos siguen siendo fieles. Miramos que aquí dice que eran como 5,000 varones, y no está contando mujeres y hombres. Y creo yo que eran más que 5,000 personas. Después miramos que cuando Ananías y Zafira, ¿se acuerdan que estuvimos la semana pasada hablando de ellos en el capítulo 5? Miramos claramente que después de que Ananías y Zafira fallecieron o murieron por lo que hicieron, le mintieron al Espíritu Santo, a Dios, dice en el capítulo 5, versículo 14. Esto me impacta. ¿Por qué? Porque estoy viendo que constantemente estamos mirando capítulo por capítulo que se están agregando, que está creciendo la iglesia, y es donde miramos que la profecía de Cristo Jesús, donde le dijo a Pedro claramente en el capítulo 16 de Mateo, le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Quién la está edificando? Jesús. Jesús, claramente. Y luego en el capítulo de Hechos, capítulo 2, versículo 47, miramos que dice la palabra de Dios: el Señor agregaba a cada día a la iglesia. Entonces miramos que todo esto está cayendo conforme a las profecías, conforme a lo que había dicho Cristo Jesús. En el versículo 14 dice esto: y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número así de hombres como mujeres. ¿Miraron? Ya no miramos el conteo de 5,000, de 3,000, de 100, 200. Ya no se empieza a ver cuánto era el número, porque estaba creciendo demasiado. Entonces miramos en el versículo 42 de ese mismo capítulo, del capítulo 5, dice esto: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren lo que está aconteciendo. Ellos no paraban de predicar, ellos no paraban de hacer la voluntad de Dios. Miramos que en estos capítulos empieza a haber persecución para los discípulos, que los religiosos empiezan a dejarles saber que no quieren que prediquen en el nombre de Cristo Jesús. Entonces miramos en el capítulo 7, ahora miramos en el capítulo 6, miramos que empieza a crecer el número. En el capítulo 7, en el capítulo 6. En el capítulo 6 siguen agregándose a las personas, sigue creciendo. Y miren lo que pasa en el capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Ahora, miramos que en el capítulo 5, versículo 42, miramos que eran fieles y que seguían predicando la palabra de Dios. Y en el capítulo 6, miramos que en el versículo 7 dice esto: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también en muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Miramos en el capítulo 6 que está creciendo la iglesia. Estamos viendo que en ese capítulo 6 también se eligen a 7 diáconos para que ayuden, que sean llenos del Espíritu Santo. Ustedes lo pueden leer en su casita. Miramos que ahí el Señor se está moviendo, está creciendo la iglesia, está moviéndose y está haciendo su voluntad. Entonces miramos
No solamente eso en el capítulo 6, también miramos que en el capítulo 6 es el arresto de Esteban, el primer mártir. Si ustedes se acuerdan, fue el que fue acosado, le pusieron, este hombre era uno de los 7 diáconos, era uno de los 7 que estaba ayudando a las viudas. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 6 empezaron a quejarse las viudas que no estaban siendo bien atendidas. Entonces los discípulos, los 12 apóstoles, hablan a los ancianos y dicen, pues vamos a tener que buscar a 7 hombres que estén llenos del Espíritu Santo. Imagínense, esto es impactante porque muchos piensan que para que hacer un trabajo como, por ejemplo, el pastorado, se necesita ser lleno del Espíritu Santo. No, todo se necesita hacer para ser llenos del Espíritu Santo. Hasta para los aparatos, los lyrics o para limpiar la iglesia, todos estamos llenos del Espíritu Santo y es un don que Dios nos da. El hacer todas estas cosas. No sé si lo estoy perdiendo, pero creo que mi punto es esto. Todo el que viene al cuerpo de Cristo es llenado por el Espíritu Santo. No hay excepción de personas. Toda aquella persona que viene a Cristo va a ser llenado. Y eso es lo que queremos. Es lo que queremos hoy en este tiempo, que seamos llenados de Él, para que la iglesia camine como debe de ser. Entonces miramos que Esteban es uno de los 7 diáconos, uno de los que estaban ayudando a servir mesas, a ayudar a las viudas, pero también era un hombre que amaba al Señor y habla la palabra de Dios. Entonces miramos el 6 y el 7, miramos la venida de Esteban, de uno de los 7 diáconos, uno de los discípulos de los apóstoles, que empieza la persecución. Es arrestado por los sacerdotes y es enjuiciado y es el primer mártir y el primer que muere por Cristo Jesús. Ahora, en la iglesia se encuentra, después del 7 empieza la persecución. Y vamos a Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos capítulo 8, versículo 1. Miramos aquí en estos versículos cómo comienza la persecución. Ahora, déjame decir una cosa, este tema de hoy se llama conversiones inesperadas. En medio de esta persecución, creo que es importante. Muchos de nosotros pensamos que cuando empieza la persecución, la iglesia para. No. Un hombre de Dios dijo que la sangre de los mártires es la semilla para que crezca más la iglesia. Y creo que cuando más persigue Satanás, cuanto más persigue el enemigo a la iglesia, más crece, más se abre, más florece. Y miren lo que pasa en el capítulo 8, versículo 1 hasta el 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Miramos aquí que Pablo él consintió la muerte de Esteban. Ustedes pueden leer en el capítulo 7. Él consintió y él es el que detuvo las chamarras, se pueden decir, de los que iban a apedrear a Esteban. Y miramos que él era una persona que quería destruir la iglesia de Cristo Jesús. Entonces miramos que empieza la persecución de la iglesia, empieza a estar más tenso esto. Primero, la persecución viene en oleadas o en pautas, se puede decir. Una gran ola de persecución. Miramos que nos dice Efesios, y ni siquiera Efesios 6:13. Miren lo que dice, vamos para allá. Y saben que la semana pasada dije que Romanos, no sé si se acuerdan ustedes, corregirme yo un poco, dije Romanos nos dice capítulo 6 que estemos orando constantemente. No era Romanos, era Efesios. Pero Efesios nos dice claramente, vayan para allá, capítulo 6, versículo 13. Y lo miramos la semana pasada, ¿se acuerdan?
que los apóstoles no fueron a pelear con los que estaban ahí y no se vengaron de ellos, sino que al contrario, estuvimos hablando la semana pasada que se unió con el resto de los discípulos, que se unieron con el resto de las personas que son guiadas por el Espíritu Santo y oraron y pidieron que les diera más valentía para que siguieran adelante. Ahora en Romanos, ¿miraron? En Efesios capítulo 6, versículo 13 nos dice esto. Dice el apóstol Pablo: por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estéis firmes. Mira lo que está aconteciendo. En el momento que hay una persecución o hay una prueba grande, lo que necesitamos hacer es ponernos la armadura de Dios. Y necesitamos estar orando constantemente. Cuando dice la armadura de Dios, que nos pongamos al Señor Jesucristo, porque Él es toda nuestra justicia, Él es toda nuestra paz, Él es nuestra salvación, Él es nuestra espada, Él es nuestro defensor, Él es todo para nosotros. Entonces nosotros tenemos que ponernos al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos eso? Sometiéndonos a Él, dándonos todo a Él. En Isaías 59, miren lo que dice Isaías 59, versículo 19, vayan por allá. Ahora voy a estar dando demasiadas escrituras y espero que tengan papel y pluma. Isaías 59, 19, dice así: y temerán desde los occidentes el nombre de Jehová, y desde las naciones del sol su gloria, porque vendrán el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Miraron? El Señor está con nosotros. Cuando vienen las dificultades, ¿quién está contigo? Es el Señor. Y van a venir ocasiones que va a tener dificultades. Déjame decirle una cosa, mi hermano. Si alguien le dijo a usted que cuando viene a Cristo van a ser las cosas fáciles, le mintió. Cuando vienes al camino de Dios, y lo miramos la siguiente semana, si ustedes no lo han mirado, vayan al mensaje de la siguiente semana, en la serie y el parte número 3, di la escritura, donde dice la palabra de Dios que todo el que quiera vivir piadosamente va a tener persecución, va a tener dificultades. Jesús dijo claramente que en este mundo tendríamos dificultades. Ahora, ¿qué podemos hacer? Orar. Y pueden mirar el mensaje de la otra semana. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús fue tentado 3 veces. Jesús estuvo tentado por Satanás. ¿Y qué hizo él? Él citó el Viejo Testamento y sabía que el Señor, que el Padre estaba con él. Miramos que él venció por nosotros. Amén. Entonces miramos que van a venir olas. Ahora, no solamente fue tentado en ese tiempo. Yo no creo que nomás fue tentado ahí y ya lo dejó Satanás. No, constantemente venía. Miramos cuando le dijo a Pedro, lo reprendió. Te reprendo, Satanás, porque lo que quieres hacer es cosa de la carne. ¿Se acuerdan de esa escritura? Que está en el mismo capítulo 16 de Mateo. Claramente miramos que Jesús reprende a Pedro porque Satanás está usando a Pedro. Ahora, no solamente eso, lo miramos, creo yo, que cuando está orando antes de ser crucificado y en la cruz también. Lo miramos constantemente, cómo se burlaban de él. Los ladrones que estaban al lado, uno a la derecha y otro a la izquierda, cómo le decían de cosas. Ese era el enemigo muchas veces. Entonces miramos que la persecución y las pruebas van a venir en etapas o en olas. ¿Ok? La persecución llega a todos los creyentes. Mi hermano, si no le ha llegado una persecución o una prueba difícil, espérala. Pero ¿sabe qué? Manténgase en oración y buscando el rostro de Dios. Las persecuciones dispersan la semilla. Lo miramos con los discípulos. Los discípulos, en vez de quedarse sentados o de esconderse, fueron esparcidos por todas las regiones y predicaban la palabra de Dios. No paraban de predicar. Entonces miramos que cuando la iglesia es perseguida es cuando más explota la iglesia. Sí, la iglesia cuando es perseguida, lo que está haciendo Dios la está quitando fuera de su confortidad. Él deja que pase eso. Entonces estamos mirando que muchas veces estamos en un lugar tan feliz, muchas veces nos sentamos, venimos cómodos, por ejemplo, cuando estamos en la iglesia, cuando todos venimos juntos, y nos sentamos a gusto y pensamos que eso es todo. Muchas veces nos sentamos en la confortidad de nuestras casas,
Pero Dios está diciendo, y a cada uno de nosotros, nos lo dice por medio de la palabra, que hagamos discípulos. Mateo 28, si ustedes se acuerdan, claramente, constantemente debemos de hacer discípulos, constantemente debemos de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. No nos dio un don espiritual para dejarlo para nosotros mismos, para sentirnos a gusto, para sentirnos más especial. No, nos lo dio para edificar a la iglesia y para llevar el mensaje de Cristo Jesús. Y eso es lo que hicieron los discípulos. Los discípulos, en vez de quedarse sentados, dice en el capítulo 8, versículo 4, pero los creyentes que fueron dispersados predicaron las buenas nuevas acerca de Jesús donde quiera que fueron. ¿Miraron? Ellos, en vez de estar parados, predicaron la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿te has levantado de ese couch o de esa cama? Porque estamos muy cómodos. Tenemos que. Ahora, va a decir usted, pastor, es que no podemos por la pandemia. Es que no podemos hablarle a nadie. Bueno, tienes a tu vecino. ¿Cuántas veces sacas la basura? ¿O le has hablado de Cristo Jesús? Al que está enfrente, al que está al lado. Hemos salido a la tienda, no necesitas tener la distancia, tienes que tener la distancia social, no necesitas estar de cara a cara, puedes decirle del amor de Cristo. Entonces hay maneras que se pueden hacer, una llamadita por teléfono, ahí está la distancia social, redes sociales, amén. So, miramos que en la persecución impulsa a la iglesia a predicar la palabra de Dios. Y hay 3 historias que vamos a mirar aquí que cambiaron la vida de todos. Ahora, había un hombre, y vamos a mirar a estas 3 personas. Y una de las controversias que hay es en el primero que vamos a mirar ahorita. Cómo el Evangelio no reconoce división o límites hechos por el hombre. Grupos de personas, naciones, razas, antecedentes. El Evangelio es para todos, lo miramos y lo vamos a mirar ahorita. El primero que vamos a mirar es un hombre que se llama Simón el hechicero. A él se le llevó el mensaje. A otro fue a un tesorero, a un eunuco de Etiopía. Y luego al tercero que vamos a mirar es a Pablo, que en ese momento era Saulo, que andaba persiguiendo la iglesia. Que este hombre era un hombre que era un archienemigo de la iglesia, era un hombre que no quería la iglesia, un iniciador, un forastero y un hombre típico que amaba la ley y perseguía a la iglesia. Un mago, un político y un teólogo. Es lo que vamos a mirar hoy en este día. Ahora quiero que vayan a versículo 4 y vamos a mirar a este hombre. Esta es una gran controversia porque hay muchos que dicen que se salvó y otros dicen que no se salvó este hombre. Pero vamos a mirar qué nos dicen las Escrituras. Yo le pido a usted, y esto es impactante. Ahora, el mensaje es esto. El mensaje es que Dios, cuando toca a la persona, tiene que ser un obediente. Tiene que ser uno la voluntad de Dios. ¿Ok? Aquí vamos a mirar a un hombre que se llama Felipe. Y este hombre no era uno de los apóstoles. Era uno de los discípulos de los apóstoles. Era uno de los 7 diáconos. Miramos que Esteban es asesinado, pero ahora miramos a Felipe, que es uno de los diáconos que estaba ayudando y que fue dispersado. Él fue a Samaria. Y miren lo que aconteció. Vayamos al capítulo 8, donde estamos ahorita, y versículo 4. Vamos a mirar su historia, y es una historia impactante. Amén. Dice esto: pero los que fueron esparcidos iban a todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, ahí está, descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Mira lo que acontece. Él va a la ciudad de Samaria y predica a Cristo. Y dice esto, versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre, y ahí está el hombre que vamos a mirar, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Escucharon?
déjenme parar un momento ahí. Este hombre, miramos claramente que buscaba popularidad, posesión, buscaba un lugar donde fuera respetado, buscaba fama, fortuna, buscaba todo lo que era elevarse él mismo. Era un hombre orgulloso, creo yo, porque lo vamos a mirar ahorita en un momento. Pero estamos mirando claramente que este hombre, que era un hombre mago, y podíamos dar más detalles, y no los voy a dar porque nos quedaríamos aquí todo el día, dice la palabra de Dios, diciendo, este es el gran poder de Dios. Miren lo que está haciendo este hombre. Está haciendo magia y está imitando que él es parte de lo que Dios está haciendo. Pero aquí claramente nos dice que era un hombre mago, un hechicero, un hombre que no servía a Dios en realidad, que estaba en oposición de Dios y que no quería a Dios. Porque la palabra así lo dice que todos los que venimos a Cristo Jesús, antes de venir a Cristo Jesús, éramos enemigos de Dios. Estábamos en contra de Dios. Y miren lo que dice en el versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Escucharon? Habían escuchado demasiado, habían engañado mucho tiempo a las multitudes. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Escucharon lo que está aconteciendo? Este hombre está mirando lo que está aconteciendo. Se quedó impactado porque Felipe estaba haciendo grandes cosas y era por medio del Espíritu Santo. Era Dios que estaba obrando. Y miramos que este hombre cree y es bautizado. Ahí es donde todos decimos, wow, ya creyó. Él ya fue salvado. Él ya tiene a Dios. Pero vamos a mirar un poquito más adelante qué dice la palabra. Cuando los apóstoles, y escucha el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que viesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, escuchen esto es muy importante. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. ¿Miraron lo que pasa ahí? Él estaba acostumbrado a ser un hombre que recibía dinero por otras personas para que les enseñaran trucos, magia. Y él pensaba que era lo mismo con los apóstoles. Ahí miramos una bandera roja que nos deja saber que este hombre, su corazón estaba puesto en otro lugar. Y sigue diciendo, en el versículo 19, y diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. ¿Escucharon lo que está haciendo este hombre? Piensa que con dinero se compra al Espíritu Santo y es por gracia. Sí, mis hermanos, aquí es donde miramos que hay muchas personas, no digo que todas, muchas personas vienen a Cristo por lo que hay en la mesa y no por Él. Miren lo que dice en los siguientes versículos. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, miren la reprensión de Pedro, lo que le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Versículo 21, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. Mira lo que está pasando ahí. Dice, hey, directamente Pedro le está diciendo, tú no tienes ni que ver en estas cosas. Como quien dice, le está diciendo, tú ni siquiera eres cristiano. Ahora, muchos van a decir, pastor, pero es que se bautizó y creyó. Sí, se bautizó y creyó. Pero en Santiago también nos dice que los demonios creen y tiemblan. No estoy diciendo, solamente Dios sabe, vamos a llegar a unos versículos más adelante. No estoy diciendo que no se salvó. Tal vez nunca tuvo su salvación, pero vamos a mirar lo que dice para sacar de dudas todo esto. Y sigue diciendo,
Versículo 21 lo vuelvo a leer. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Miran, ¿qué dice ahí? El corazón de este hombre fue expuesto y su vida de él no estaba bien con Dios. No estaba recto. Ahora déjeme decirle una cosa. ¿Quién es el que hace el corazón recto? El Señor. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, que su justicia es imputada en ti, es puesta en ti, la de Cristo Jesús. Y por eso Dios, cuando vienes a Él, te perdona por la sangre de su Hijo, por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Este hombre no estaba recto en su corazón. Y sigue diciendo esto. 22. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonada el pensamiento de tu corazón, porque en el hiel de la amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mira lo que está haciendo, mira lo que está diciendo. Pedro miró más allá por el Espíritu Santo, discernimiento, que este hombre todavía estaba atado y todavía estaba encadenado con sus amargura de corazón y que estaba en prisión. ¿En prisión de quién? Del enemigo. Mira lo que sigue diciendo. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo: rogar vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Bien, para ahí. Miramos la historia de este gran mago que está engañando a las multitudes, que está engañando a las personas. Mira a Felipe que viene y evangeliza, y mira que están pasando señales y prodigios. Y al final miramos claramente que yo no escuché a Felipe, al mago Simón, que dijera: estoy arrepentido de lo que he hecho, oren por mí y yo voy a orar al Señor que me perdone, que en verdad estoy mal. Yo no escuché ninguna frase que dijera así. Solamente dijo él: oren por mí para que lo que ustedes dijeron no me pase. ¿No te has cruzado con una persona que más o menos dice que cree, pero su vida no está correcta? Y no dice: ay, necesito pedir perdón al Señor. Al contrario, dice: hey, sigue orando por mí. ¿No te ha pasado eso? Y creo que esa es la respuesta de Simón que había dado. Creo que él no se había arrepentido. Pero yo no soy Dios. Vamos a saber cuando muramos si Él está en el cielo o si no está en el cielo. Pero creo que es importante que podamos mirar esto en la palabra de Dios. Cuando llevamos el mensaje, va a haber cosas que no vamos a poder parar. Va a haber personas que van a estar difíciles en su caminar y debemos de corregirlas. Pedro otra vez vuelve a corregir a este hombre. Digo otra vez porque se acuerdan a Ananías y Zafira. Ahora este mago que quiso comprar el don de Dios, quiso comprar el Espíritu Santo, y Pedro lo reprendió. Sí, creo que hay muchos de nosotros cristianos que muchas veces, como apenas vamos empezando, no entendemos cómo trabaja esto y pensamos de una manera y otra. Pero este hombre quería un prestigio, quería ser con poder, quería ser una de las personas que todos lo miraran. Y entendió mal el evangelio. Ahora, miramos que el mensaje de hoy se llama conversiones inesperadas. Y esa es una de las inesperadas. Cuando tú estés predicando el evangelio, va a haber personas inesperadas que van a hacer cosas que no son correctas. Pero por eso tienes que orar por ellos, así como Pedro creo que oró por este hombre. Amén. Ese es uno de ellos. Simón tenía una historia y una reputación, lo miramos. ¿Se acuerdan? Versículos 9 y 11. Del 9 al 11, que era un hombre que hacía magia y todos le creyeron por mucho tiempo. Y en realidad también tenía hambre de lo sobrenatural. Él quería hacer todas estas cosas que Felipe estaba haciendo, pero no había entendido totalmente lo que en realidad es el evangelio. Y por qué se hacían las señales y por qué estaba pasando esto sobrenatural. Podríamos decir que estaba en mal estado y que puede ser restaurado. Amén. No sabemos más allá si él pidió perdón, pero sí le dijo a Pedro que orara
por él. Sí le pidió, ora por mí para que no pase nada de lo que has dicho. Y de ahí no se sabe nada de él, nada. Muy diferente historia. Pero pasando esa historia del mago, vamos a pasar a otra historia que es tan impactante. En ese mismo capítulo, del capítulo 8, miramos la controversia, ¿verdad? Miramos uno que quería popularidad, quería fama, quería estar en un lugar más alto y quería que fuera reconocido, a otro que viene buscando al Señor. Miramos en el versículo 26, dice esto, del mismo capítulo: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candesa, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo la profecía de Isaías, al profeta Isaías 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Versículo 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde las Escrituras, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ahora, esta es la segunda historia que miramos. La segunda historia es impactante, porque es un hombre que tiene respeto. Esta es la verdad. Tiene honor, prestigio y ilimitadas riquezas. Pero lo triste de esto es que este hombre estaba vacío. Ahora déjeme decir una cosa. Esta historia es muy diferente a la del hombre mago. El hombre mago, como vuelvo a repetir, quería prestigio y era orgulloso. Este hombre era humilde, venía de Jerusalén, venía de adorar. Era un hombre eunuco, era un hombre con dinero, era un hombre que estaba a la mano derecha de la reina y es el que se encargaba de todo lo que eran los tesoros. Ahora, cuando yo miro esto, me recuerda de la historia de Egipto, cuando José era la mano derecha del faraón y tenía todo el poder para hacer y deshacer cosas. Lo miramos, que dice la palabra de Dios. Y me imagino que este hombre también tenía una gran autoridad porque era confiado de la reina. Pero una cosa es que tenía hambre de Dios. Tiene una gran hambre de Dios. Amén. Ahora, quiero mirar una cosa aquí que Felipe, y esto es lo que me impacta, que creo que muchos de nosotros necesitaríamos estar igual que Felipe.
En el momento que Felipe está en Samaria, él está en su mero apogeo, la iglesia está explotando, él está predicando, él se está moviendo y el Espíritu Santo le dice: Felipe, levántate y vete por el camino donde vas hacia el desierto. Él no dijo que no. Dice la palabra de Dios que luego se levantó y fue. Y así quisiera que todos fuéramos. Que cuando Dios nos dijera que hiciéramos algo, sí, la manera que nosotros pensamos es: ¿qué quiere que haga el Señor? ¿Qué quiere que haga el Señor? Y miramos aquí que Felipe ya sabía lo que tenía que hacer, porque nos ha mandado el Señor a predicar, a servir al resto de las personas. Y aquí miramos a Felipe que hizo caso de lo que Dios le había dicho. Y por eso es importante nosotros ser obedientes. Si no somos obedientes, ¿cómo nos va a usar el Señor? Una de las cosas que nos dice que para que Dios nos use tenemos que ser vasos limpios y estar disponibles en hacer la voluntad de Dios. Felipe está haciendo todo lo posible para servir al Señor. Él no se quejó y dijo: Señor, si quieres voy mañana, ya es muy tarde, o ¿sabes qué? Por el desierto es un caloronazo, no puedo ir y no traigo ni agua, ¿cómo le voy a hacer? No, él dijo: ok, se levantó y fue. La obediencia, preparado, llevado. Miramos aquí una fe salvadora. Este hombre eunuco tenía un hambre de Dios y tenía ganas de conocer al Señor. Amén. Muchos que digan amén. Ahora, primero, el etíope, ya no puedo ni hablar, era un hombre de autoridad, ya lo dije. Tenía honor, prestigio y ilimitado de riqueza, que él tenía acceso a todo, pero estaba vacío. Número 2, miramos que el etíope era religioso, porque venía de Jerusalén. Era un hombre que adoraba a Dios, venía de adorar. Ahora, eso no quiere decir que es salvo, porque lo acabamos de mirar. Lo miramos en las Escrituras, que recibió a Cristo Jesús. Antes de recibir a Cristo Jesús, era un hombre que estaba sin Dios. Dice la palabra: enemigos de Dios. Podía haber adorado, y hay muchos así en la iglesia, que vienen a la iglesia y no se han entregado a Cristo Jesús todavía. Vienen a la iglesia y piensan que con adorarle ya es todo, o venir los domingos a la iglesia ya es todo. Y aquí nos está diciendo: no, es más que eso, es una relación con Cristo Jesús, es un momento de amarle, de darle tu vida totalmente a Él. Así como este hombre, lo miramos claramente. Este hombre le dio todo al Señor. Miramos que era religioso, que es muy diferente a un cristiano, es diferente a un hombre que es entregado a Cristo Jesús. Miramos que este hombre etíope tenía hambre de la verdad espiritual. Miramos que llevaba un rollo, una escritura de Isaías, y miramos claramente que para aquel tiempo tener un rollo de las escrituras era carísimo. Él quería conocer a Dios. Él estaba buscando a Dios. 4, él estaba buscando a Dios. El etíope era apasionado en su búsqueda. Lo miramos en el versículo 36, en el capítulo 8. Miren, déjenme darle unas cuantas escrituras, que esto me refleja lo que él hizo. En 2 de Crónicas, capítulo 19:3 dice esto, y ustedes apuntan. ¿Ok? Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Eso es lo que hizo aquel hombre, dispuesto a buscar a Dios. Y luego miramos en Crónicas capítulo 30, en 2 de Crónicas capítulo 30, versículo 19, primero el versículo 9 dice esto: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvéis a él. Versículo 18 dice esto del mismo capítulo: porque a una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zebulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que estaba escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no estén purificados según los ritos de purificación del santuario. Está hablando aquí Ezequías y está orando por el pueblo porque habían comido la comida no como debería haber sido. Estaban mal en sus corazones.
pero él ora al Señor para que los purifique, les perdone. Y ellos estaban buscando también al Señor. Ahora miren lo que dice en el siguiente versículo. El siguiente versículo del 20 dice esto: y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. ¿Miraron? Cuando tú buscas al Señor con todo tu corazón, Él va a sanar, Él va a cambiar, Él te va a salvar. Eso es lo que quiero decir. Este hombre buscó a Dios con todo su corazón y lo halló. En el Salmo 119, versículo 2 dice esto: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Miran? No solamente eso, miramos en Osías, si usted lo puede leer en su casa, 6, del 1 al 3. Y conocerán, voy a leer el versículo 3, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová como el alba está dispuesto su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, y como la lluvia tardía y temprana de la tierra. Miramos que ellos están buscando a Dios. Y cuanto más los buscas, más lo vas a conocer. Y eso es lo que pasó con este hombre. En Jeremías 29, 12 y 13 dice esto: entonces me invocaréis y vendréis y oiráis y oraréis a mí, y yo os oiré. Versículo 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Miraron? Cuando tú buscas a Jehová con todo tu corazón, lo vas a encontrar. Mismo Juan 7:17 dice esto: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina de Dios, si la doctrina es de Dios. Si tú buscas a Dios con todo tu corazón, vas a conocer que lo que estás aprendiendo es de Dios y lo vas a conocer a Él. Amén. Ahora miramos que Felipe era un corredor. Él hizo lo que Dios le mandó y hubo frutos. Lo estamos mirando desde un principio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos actuando como Felipe o no, mi hermano? Ahora estamos hablando de conversiones inesperadas. El eunuco viene a Cristo Jesús. Y déjame decir una cosa, esto es impactante porque es el primer misionero o la primera persona que regresa a África, porque era la parte de África donde va y lleva el mensaje de Cristo Jesús. Y ahí comenzó una iglesia. Ahora miramos el tercera conversión, que es una de las conversiones más impactantes en toda la Biblia. Todas son impactantes porque es sobrenatural. Dios obra dentro de la persona y la cambia. Todas son impactantes, pero esta es una de las impactantes porque este hombre en el capítulo 9 es Saulo, que es Pablo, y cuando viene a la conversión es una de las personas que nos da la mayoría del Nuevo Testamento. En el capítulo 9 dice versículo 1, y ya vamos a terminar, creo yo. Dice esto, versículo 1, miremos capítulo 9. Este me encanta. Versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar acerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo ahí 3 días sin ver y no comía ni bebía. Habiendo entonces en Damasco unos discípulos llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entrará y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuanto males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún a quien tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndose sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Esa es una de las historias que a mí me encanta. Ahora miramos aquí un hombre que es religioso. Déjeme decirle ¿quién era este hombre? Por nación era judío. Por conversión era fariseo. Por ciudadanía era un romano. Por educación un griego. Y luego, por gracia, un cristiano. Se convirtió a misionero, teólogo, evangelista, pastor, maestro, predicador, organizador, líder, pensador, estadista, luchador y amante, todo al mismo tiempo. ¿Fijan quién era este hombre? Ahora déjenme decirle una cosa, la historia de este hombre me impacta, porque era el que estaba persiguiendo la iglesia. Ahora, si ustedes comenzaron a mirar esta historia, miramos que era un archienemigo de la iglesia. La perseguía. Cuando dice que la iglesia asolaba a la iglesia, eso quiere decir que la perseguía de una manera tan impresionante. Si han mirado cuando, por ejemplo, yo tengo mis niños, cuando están jugando en la caja de arena y tienen sus juguetes, y cuando entran en los juguetes empiezan a desbaratar todo lo que han hecho y empiezan a patear los juguetes, así más o menos. Cuando venía él persiguiendo a la iglesia, les amenazaba, los golpeaba, los llevaba a que fueran encarcelados. Este hombre tenía un odio, un celo por la ley, y tenía un odio hacia la iglesia, y no quería que la iglesia fuera siguiendo predicando la palabra de Dios. Entonces miramos aquí qué cambio, ¿no? Le cambiaron los planes completamente su vida. Ahora déjame decir una cosa, pero nosotros nunca nos vamos a encontrar con un Pablo, van a decir ustedes, o con un etíope. Nunca sabes, mi hermano. O yo quisiera ser como Felipe. Mi hermano, déjeme decir una cosa. Lo que importa es que nosotros sigamos predicando el evangelio. ¿Quién sabe que a la persona que usted lleve a Cristo, tal vez sea una persona nada más, esa persona la use grandemente Dios? Dios es bueno. Necesitamos ser fiel con lo que Dios nos ha dado. Entonces miramos aquí la gran conversión. Un hombre que era un teólogo, era un hombre que tenía sabiduría, vino a los pies de Cristo. Ahora déjenme darle unas claves aquí, que son importantes. Ustedes han escuchado, esto es extra, ustedes han escuchado, y Pablo cayó del caballo. Busquen donde dice caballo. Dice la palabra de Dios que él venía con los hombres, y dice que la luz resplandeció y cayó. No dice que cayó de un caballo. Ahora, eso no quiere decir que no cayó un caballo, pero no dice eso. Pero sí miramos que Jesús se le apareció. Ahora, muchos dicen, no se le apareció Jesús. Espérame. Déjenme decir una cosa. Eso sí creo que él no miró a Jesús como los discípulos, como los apóstoles. Pero miraron a Ananías lo que dijo. Cuando vino, le dijo, Jesús que se te apareció en el camino. ¿Miraron? Jesús se le apareció. Tuvo un acercamiento o una visitación de Jesús. Ahora, este hombre estaba persiguiendo a la iglesia. Este hombre, vamos a mirar un poco de él. Tenía un montón de escrituras, pero el tiempo se va. Saulo era un devoto, un religioso, lo miramos. Estaba persiguiendo a la iglesia constantemente.
Mira lo que dice en el versículo 4 de Filipenses. Filipenses 3, versículo 4 y hasta el 5. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la fe, en cuanto a la ley, fariseo. Déjeme decir una cosa, este hombre era un hombre estudioso. Ustedes sabían que los israelitas, que los hebreos, a la edad de 13 años, eran puestos a que estudiaran la palabra de Dios. A los 13 años este hombre de Tarso, estaba en Tarso, vivía en Tarso. A los 13 años creemos que el padre, como era ciudadano también romano, lo lleva a Jerusalén para que él aprenda bajo la enseñanza de Gamalión. ¿Se acuerdan de Gamalión? Está en el capítulo 5 de este hombre que está con los sacerdotes, y cuando están los discípulos alrededor de él, lo están interrogando y le están diciendo por qué es que están ustedes hablando en el nombre, les dijimos que no hicieran esto, y dice Gamalión, dice, hey, sáquenlos para afuera, vamos a hablar. Y era muy respetado. Este hombre era de lo mejor de lo mejor. Cuando la gente hablaba de él, decía que era un amante de la ley, este hombre. Entonces era uno de los mejores profesores, como quien dice, en ese tiempo, muy respetado por Israel, y lo mismo dicen las escrituras. Entonces les dice a los sacerdotes y a los fariseos y a los religiosos, le dice, hey, déjenlos en paz, porque tal vez si estos de hombres va a desbaratarse, pero si es de Dios, a lo mejor estamos peleando en contra de Dios. Y acordaron con él, era respetado. Y este hombre es el profesor de Pablo. Pablo fue enseñado por este hombre. Entonces Pablo fue, como quien dice, una de las mejores universidades, y un hombre que sabía su palabra. Entonces miramos que él era un religioso. Saulo era un increíblemente celoso. Miren lo que dice en el versículo 6 de Filipenses: en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Miran cómo era este hombre. Saulo fue divinamente interrumpido. Lo miramos en el versículo 3. Fue llamado por el Señor. Qué cosas, ¿no? Entonces miramos que Pablo es completamente, su dirección cambia totalmente. Dios le llama. Me da un poco de risa porque miramos que Pablo iba con una mentalidad: voy a destruir la iglesia, voy a agarrar a todos aquellos que están enseñando el camino, porque es lo que comenzaban a hablar. Se les decía a los cristianos, antes de que se les dijera cristianos, aquellos que creen en el camino, porque Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces dice, voy por aquellos, voy a traerlos y los voy a llevar a la cárcel, voy a desbaratarles lo que están haciendo. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Tus planes son arruinados totalmente. Y yo creo que podemos asimilar un poco que cada uno de nosotros, muchas veces los planes son cambiados. Por ejemplo, esta pandemia cambió la vida de todos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hizo Pablo? Un hombre celoso, un hombre religioso, un hombre estudiado, un hombre que tenía sabiduría, cambió su vida totalmente. Él da su testimonio internamente. Miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 hasta el 17. Y dice esto: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La palabra fiel, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primer toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Versículo 17. Por lo tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invencible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Miren aquí, qué impactante que Pablo está dando. Miramos el testimonio de afuera, cómo el Señor lo tomó, cómo el Señor lo agarró, cómo el Señor le cambió la dirección de su vida. Pero ahora estamos mirando el testimonio interno. ¿Qué es lo que pasa dentro de él? Dios lo redimió, lo cambió. Siendo un hombre que había pecado en contra de Dios, Dios tuvo misericordia de él. Y miren lo que dice en Filipenses, los versículos que siguen. Leímos el versículo 4 hasta el 6, pero miren lo que dice el versículo 7 hasta el 11. Esto es interno, testimonio interno. Miren lo que dice él. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte y, perdón, no dice ahí, 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Miramos el testimonio de Pablo, que viene de Saulo, cómo fue cambiado, y luego da su testimonio interno. Su testimonio de afuera, cómo fue que Dios lo alcanzó, cómo Dios le llamó. Y después da su testimonio cómo de adentro el Señor empezó a cambiar todo. Primero de afuera, le llamó, y después dentro. Miramos esas conversiones tan grandes. Primero es llamado Simón, y Simón era un hombre que quería poder, egoísta, y quería popularidad, y quería que todos lo reconocieran. Y luego miramos al eunuco, al de Etiopía, que quería la verdad. Y miramos a Saulo, que quería sangre, pero encontró la preciosa sangre de Cristo Jesús, que nos redime a todos nosotros. Jesús encontró a cada uno de ellos y cambió a todos. Jesús. Todos son bienvenidos. Miran el Señor cómo alcanza a todos. ¿Quién será el siguiente? Está en ti, a quien quieras llevar el mensaje. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Perdónanos, Padre, porque muchas veces no somos como Felipe. Muchas veces somos más como el hijo desobediente que Jesús dice en la parábola, que le preguntó a dos hijos. A uno le dijo que si podría trabajar y él dijo que no, y al siguiente le dijo que si trabajaba y él dijo que sí y no fue. Al que dijo que no, él sí fue, y al que dijo que sí, no fue, Señor. Y así muchos de nosotros somos desobedientes. Sabemos que tenemos que levantarnos, sabemos que tenemos que ayudar, que tenemos que llevar el mensaje tuyo, Señor. Tenemos que no poner peros, porque así como Felipe, él no puso peros. Él no dijo, después mañana voy. No, se levantó y fue de grande bendición para muchos. Recibieron el Evangelio, a Cristo Jesús, recibieron salvación. Miramos a Pablo también, un hombre que perseguía a la iglesia, que en el momento que llega una conversión real, una conversión verdadera, como el eunuco, Pablo le pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahí está viendo el arrepentimiento y buscando qué debe hacer. Y nosotros debemos de ser como Pablo en este momento también. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? ¿Qué quieres que hagamos en este momento? Perdónanos, Padre, porque no hemos sido fieles con lo que nos has dado. Ayúdanos, Padre, a que seamos buenos administradores de lo que nos has dado. Pedimos, Señor, por cada hermano y hermana que está escuchando este mensaje, que tú les des fortaleza, Señor, convicción les des, para que seamos como Felipe y como Pablo. O tal vez seamos como aquellos que han predicado, que no sé, en la Biblia, el resto de los discípulos, sé que todos fueron y predicaron, Señor, todos fueron esparcidos. Y muchos de ellos no se habla de ellos ya después de la persecución, pero sabemos que hicieron tu trabajo, Señor.
Tal vez no nos vamos a escuchar como los demás. Tal vez no vamos a ser populares como los demás. Pero no necesitamos ser populares para traer almas a ti, Señor. Sino necesitamos ser obedientes. Padre, pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos animes a cada uno de nosotros. Y para aquellos que no te conocen, Señor, que quieren cambiar sus vidas, Padre, pedimos por ellos que están viendo este mensaje. Pedimos, Señor, por sus vidas, que te acepten como Señor y Redentor, que moriste en la cruz por sus pecados. La Biblia dice claramente que si te confesamos con nuestros labios que tú eres el Señor, nuestro Señor Jesucristo, confiesas tu pecado, dices tu pecado y confiesas con tu boca que el Señor es Señor de señores, eres salvo. Pedimos por cada una de las personas. Te damos gracias por este tiempo. Y todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Nos miramos pronto. Y ya saben, junio 21 regresamos. Los espero en la iglesia. No se olviden traer su tapaboca y estar temprano para que chequeen su temperatura. Amén. Va a haber distancia social. No abrazos y no agarrarse de manos. ¿Ok? Bendiciones. Dios les bendiga.